Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a empezar a crear una serie de videos para aprender a utilizar la aplicación Unity 3D, una aplicación que permite desarrollar juegos en 3D de una forma fácil, sencilla, rápida. Y lo que primero vamos a hacer es ingresar a la página para poder descargarlo. Esta es una aplicación que nos deja utilizarlo por un tiempo, unos 30 días de forma gratuita, pero para poder utilizar de las características que tiene este programa, algunas características adicionales, hay que comprarlo para poder utilizarlo y comercializar nuestros juegos. Para descargar el programa simplemente buscan unity3d.com en Google y abren esta página. Cambiamos el lenguaje de la página de español o el que ustedes quieran. Y acá podemos ver que tiene una sección de galerías, tienda, una set store que son recursos, comunidad y compañía. Acá ustedes pueden ver lo que se puede lograr con la aplicación, algunos juegos que han realizado en este programa y algunos datos generales, información adicional acerca de lo que podemos hacer con esta herramienta. Para poderlo descargar simplemente le damos acá, descargar. Miramos los requisitos del sistema para ver si cumplimos con los requerimientos o si no lo instalamos porque vamos a trabajar muy mal. Y simplemente acá le damos descargar. Guardamos el archivo que pesa casi 700 megas, 654 megas y listo. Después de que lo tenemos descargado, lo instalamos normal, es una aplicación normal, le damos siguiente, siguiente y al final solo nos pide que si lo hemos comprado, que peguemos el serial del programa para que quede full, o si lo tenemos en versión beta, o sea 30 días, simplemente seleccionamos free 30 días y listo. El programa nos deja trabajar por 30 días y a los 30 días ya aparece un mensaje de que tenemos que comprarlo. Después de instalado, pues simplemente van al icono, lo abren. Vamos a ver cómo es el programa, la interfaz del usuario. Nos va a aparecer esto, una ventana de bienvenida con tutoriales en inglés, manuales, ayudas y consejos. Lo cerramos y empezamos a analizar qué es lo que contiene este programa. El programa en sí se divide en esta parte, que son donde tenemos los recursos que vamos adicionando al escenario. Por ejemplo acá tenemos una cámara y un cubo de un proyecto, que tengo anteriormente construido. Voy a construir uno nuevo. Le damos el nombre acá, por ejemplo, a prueba, prueba 1. Acá no seleccionamos nada porque no vamos a utilizar estos recursos de Unity. Simplemente le damos el nombre y le damos crear. Se nos abre otra vez el programa, se cierra y se abre y volvemos a cerrar aquí. Y ahora sí ven que el programa tiene una cámara por defecto en esta sección. Podemos ir agregando los objetos acá al escenario y lo vamos viendo acá en esta sección de Hierarchy. En esta parte vemos los recursos de nuestra aplicación. Acá podemos adicionar, por ejemplo, un script, una carpeta, materiales. Todos estos componentes los podemos adicionar acá en estos recursos del proyecto. En la parte de acá vemos las propiedades del objeto que estamos seleccionando en este momento, por ejemplo la cámara. Si adicionamos, por ejemplo, vamos a Game Object, Create Other, y vamos a adicionar, por ejemplo, un plano, un piso, y después adicionamos, por ejemplo, un cubo. En estos momentos nos encontramos en la pestaña Games, que es el resultado final de cómo se va a ver el juego. Para seguir trabajando tenemos que irnos a Scene para poder editar cada elemento que hemos adicionado. Bueno, entonces como pueden ver, al seleccionar el plano, esta parte de acá,
Vemos las propiedades del plano, podemos cambiar la posición en X, Y, Z. Por ejemplo, voy a colocarle acá 0, 0 y 0. Selecciono el cuadro, el cubo. Digo que también quiero que esté en 0, 0 y 0. Puedo rotarlo acá en X 10 grados. Para acercarnos al objeto simplemente presionamos la tecla Alt más la rueda del ratón hacia adelante y nos podemos acercar. Si presionamos la tecla Alt y damos clic izquierdo, podemos girar. Y si tenemos sostenida la tecla Alt más clic derecho, podemos aumentar el tamaño o disminuir hacia adelante o hacia atrás del proyecto. Estos son los atajos que maneja el programa. También podemos hacer lo que hicimos anteriormente con estas opciones. Por ejemplo, esta mano es para mover el escenario. Esta es para seleccionar objetos, para moverlos, para seleccionarlo. Esta es para rotar el objeto que hemos seleccionado. Y esta es para darle más tamaño al objeto que está seleccionado. Ustedes pueden ver que cuando le cambio la dimensión a este plano, acá este eje Z cambia la escala en Z. Si lo cambio acá, lo cambio en Y, y si lo cambio en X, ven que se cambian los valores acá. Bueno, seguimos con el tutorial. También consta de un menú, como todo programa. Encontramos file para crear, guardar el proyecto, crear un nuevo proyecto, construir el proyecto, es decir, exportarlo. La ventaja de este programa es que exporta a todas estas plataformas la aplicación, es decir, este juego que realicemos lo podemos exportar a una página web, a un escritorio, eh, a un PC que tenga instalado Windows, Linux, a un Android, Flash Player, a un iOS, a un Xbox 360 y a un PS3, un PlayStation y a Nintendo Wii. Esa es la ventaja de utilizar esta herramienta, que no solamente nos va a servir esta aplicación para Windows, sino que va a servir para todas las aplicaciones que le he mostrado. También encontramos con la opción de editar. Podemos copiar, pegar objetos, por ejemplo, es decir, copio este cubo, le decimos edit, copy, edit, pegar. Entonces acá ya hay dos cubos, simplemente le damos F2 y lo renombramos, le decimos cubo 2 y enter. Damos clic acá y lo movemos y ahí tenemos dos cubos. Para eso sirve esta opción de copiar y pegar. O también podemos seleccionarlo desde acá, le decimos control C más control V y duplica el objeto. Damos F2 y decimos que es el cubo 3. También tenemos preferencias. Para las preferencias del programa, modificarlo. Tenemos play, pause, stick, son estos mismos botones para verlo corriendo en el resultado final. Damos play y nos devuelve a la escena. O si no, le damos clic acá y es lo mismo que le diéramos clic acá. También contamos con la opción de Assets para crear, por ejemplo, una carpeta acá dentro de estos recursos. Acuérdense que Assets en inglés, en español significa recursos. Entonces podemos crear una carpeta para organizar los materiales y archivos del proyecto, por ejemplo, los sonidos, los personajes y todo eso. Por ejemplo, un folder, hemos creado una carpeta y le decimos sonidos. Entonces en Access ya hay una carpeta llamada sonidos. Y ahora si nos vamos a mis documentos donde hemos guardado este proyecto que se llama prueba 1, prueba 1, documentos prueba 1, nos vamos a Access y se ha creado la carpeta sonidos. Si creamos una carpeta acá, por ejemplo, modelos, automáticamente acá se vincula porque son recursos que hemos agregado al sistema. Entonces para eso sirve Access, para crear los recursos que vamos a utilizar en el sistema. Podemos crear un JavaScript, es decir, un archivo JavaScript que le vamos a colocar programación a cada objeto. Por ejemplo, crear JavaScript. Entonces yo le voy a decir que ese JavaScript se va a llamar mover.
Y acá en Access voy a organizar todos los scripts en una sola carpeta. Entonces para ello digo Access, create carpeta. Y le voy a colocar script a la carpeta y acá muevo este archivo a esta carpeta y acá tengo este archivo. Ahora le doy doble clic y podemos trabajar con código con este archivo JavaScript. Mientras cargan voy a mostrarle acá que hay más. Podemos abrir un proyecto, eliminar, importar access, importar paquetes. Son paquetes que vienen por defecto, exportar paquetes, entre otras. En GameObject simplemente podemos crear un objeto vacío, damos clic ahí y acá hemos creado un GameObject vacío, lo eliminamos. O por ejemplo, los elementos que ya hemos adicionado como el cubo, el plano, una cámara o por ejemplo un point light que sería una luz. Para el escenario hay varios elementos que podemos adicionar. Y recuerden que al seleccionar cada objeto de acá, bien sea desde aquí o desde acá se cambian los atributos porque los atributos de cada objeto son diferentes. Es decir, la luz, ustedes pueden ver acá que dice color para la luz. Y si ustedes le dan plano, ya las propiedades cambian, son diferentes. Bueno, al abrir el archivo mover.js, o sea que hemos creado, nos aparece esta estructura, program street, una función star, que acaba todo el contenido, la programación que va cuando yo le doy play. Cuando le doy play se va a ejecutar todo lo que escribamos en star aquí. Y esta es la función actualizar. Entonces vamos a utilizar esta. Voy a acaparar la aplicación. Y lo que vamos a hacer es que esta cámara se va a acercar a los objetos en la posición X cada vez que presionemos la tecla espacio en el teclado. Entonces lo que vamos a hacer es, ustedes pueden ver acá los códigos de ejemplo para aprender a programar en JavaScript. Por ejemplo, vamos a utilizar este método, el input get keydown. Al presionar la tecla espacio hacemos algo. Entonces lo que hacemos es copiar este código, o también podemos hacerlo manualmente. Acá abrimos corchete. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que transform posición, vamos a trabajar con posición punto eje X, va a ser igual a más una unidad, punto y coma y listo. Esa sería nuestra instrucción. La guardamos. Y ahora, ¿qué debemos de hacer? Ya tenemos nuestro archivo, acá vemos la programación que hemos creado acá. Ahora simplemente le damos este script al objeto que vamos a trabajar. Entonces voy a trabajar con la cámara, selecciono el archivo y lo arrastro a este objeto. Puede ser directamente desde aquí o arrastrándolo acá. Yo lo voy a arrastrar acá y ustedes pueden ver acá que se ha adicionado este script para este objeto, para la cámara. Entonces se ha adicionado mover. Entonces el mover, al presionar la tecla espaciadora, lo que va a hacer es cambiar la posición en X una unidad. Entonces probémoslo, decimos play, presiono espacio y en X, o sea hacia allá, se mueve una unidad. Démosle stop. Podemos moverlo también en Y, copiamos esto. Por ejemplo en Y. Podríamos moverlo más, por ejemplo 10 unidades, pero así lo voy a dejar, lo guardamos. Vamos al proyecto, le decimos play, presionamos play, la tecla espaciadora y él se mueve hacia este sentido, uno en X y uno en Y. Uno en X y uno en Y. Se va alejando. O también podríamos hacer esto, que simplemente se
Si hacer que los objetos moviéndonos al eje Z, guardamos, corremos, ven que nos acercamos a los objetos una unidad. Algo para tener en cuenta cuál es el eje X, cuál es el eje Y y cuál es el eje Z, pues ustedes pueden ver que cuando seleccionamos un objeto, ven estas tres flechas, rojo, verde y azul, RGB, red, green, blue. Entonces el rojo siempre es el eje X. Después sigue la G, que es green, blue, es el eje Y, o sea la altura. Y el blue, RGB, el blue, sería el eje Z hacia allá. Es por eso que cuando nos movemos hacia el eje Z, la cámara está acá, se mueve hacia allá, para llegar a colocarnos más cerca de los objetos. En cambio, cuando lo colocamos primero hacia el eje X, nos movíamos, era hacia allá. Y si lo colocamos en el eje Y, pues nos movemos hacia arriba. Entonces, ven que nos movemos es hacia el fondo, hacia este eje. Bueno, ya he explicado cómo instalarlo, qué es lo que contiene las ventanas. Le he explicado algo de programación. Y en un próximo video aprenderemos a interactuar con objetos y empezar a crear un videojuego para que ustedes se animen y creen sus propios videojuegos. Nos vemos en un próximo capítulo. Compartan este video si te gustó y no olviden visitar el canal Tutoriales HDPC para seguir haciendo o continuando con este proyecto de Unity 3D. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.